Enseñanza sistemática. Evangelio según San Mateo capítulo 19, versículos 13 al 15. Este es el sermón correspondiente al Día del Señor, noviembre 25 de 2018. Basado en Mateo 19, 13 al 15, hoy titulamos este mensaje, Jesús bendice a los niños. Dice así, ahora sí el Espíritu Santo a la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia. A Él sea la gloria por su palabra. Llevaron unos niños a Jesús para que les impusieran las manos y orara por ellos. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. Palabra de Dios. En el día de ayer, en esta situación de un partido de fútbol que hubo en Argentina, una final que fue truncada por la violencia, todo esto, apareció un video que se hizo viral en las redes. Y este video mostraba a una mujer, a una señora, llenándole de bengalas. ¿Ustedes saben qué es bengalas? No, pólvora. En el cinto de la niña. Y poniéndole cinta pegante allí. En este momento, en la región del sur, están en la primavera, entrando ya en el verano, el calor es fuerte. Las multitudes en un estadio producen mucho calor. Imagínense ustedes qué le podría esperar a esta niña donde una bengalita de esas encienda chispa. ¿Qué hubiera pasado? Pero nosotros decimos, oh, qué madre tan irresponsable, tan desnaturalizada. Pero ese no es un caso aislado. Hoy en día es común en nuestra nación y en todas las naciones de la tierra ver padres, madres, abuelos, tíos, toda la familia involucrando a niños en delitos como el robo, el narcotráfico, la prostitución infantil y todo tipo de maldades de este mundo. El mundo está evidenciando que estamos viviendo una época de extrema maldad por la degradación de la niñez en esta época. Son aterradoras las noticias que a diario vemos acerca de los niños. Maltrato infantil con muerte, violación y esclavitud sexual, trabajos forzados, reclutamiento para la guerra, abandono, drogadicción y quizás una de las peores aberraciones, la aberración del aborto. Estos son el pan diario de una, he llamado como un programa antiguo de la tele, sociedad, de animal. Una sociedad de animales, una sociedad que se ufana de ser moderna y avanzada, que se burla de los antiguos, porque hoy en día somos modernos, avanzados, super sabiondos, pero que en realidad esta sociedad está en la más baja escala de la degradación humana. Y como una niña es tan atacada por el mundo, ¿qué futuro le esperará al mundo si los niños son el futuro del mundo? ¿Qué le va a esperar al mundo en 10 años, en 20 años, con niños en esta condición? ¿Cómo se puede detener esta catástrofe? La palabra de Dios tiene poder transformador. Solamente mediante la fe en Cristo, el individuo es transformado, la familia es transformada, la iglesia es transformada, la sociedad es transformada y el mundo es transformado. La Biblia es la luz que ilumina el mundo y por ello la luz de la palabra debe brillar en la iglesia para que la iglesia sea ejemplo al mundo, para que la iglesia transforme al mundo por la palabra de Dios, para que la iglesia detenga esta horrible catástrofe en contra de los niños. Si la iglesia no es transformada por la palabra,
no habrá esperanza para este mundo caído en el pecado. La iglesia tiene quizás la mayor responsabilidad en cuanto a la problemática infantil. La iglesia tiene la respuesta para el mundo caído. La iglesia tiene la respuesta para los niños violentados. ¿Cuál es la respuesta? El Evangelio. Y los niños de nuestro tiempo necesitan el Evangelio. El texto que hoy nos ocupa nos enseña cómo unos padres tuvieron la disposición de llevar a sus hijos al Señor Jesucristo, y cómo el Señor Jesucristo tuvo un gran corazón para recibir a los niños, imponerle sus manos, bendecirlos, orar por ellos. Este es el Evangelio para los niños. Esta es la respuesta para la niñez del mundo, la bendición de Cristo. Y este es el tema que vamos a tratar hoy. La bendición de Cristo, la cual meditaré para los niños, la cual meditaremos en 3 puntos. En primer lugar veremos la petición de la bendición. En segundo lugar veremos el propósito de la bendición. Y el tercer lugar que veremos es en primer lugar veremos la petición de la bendición. En segundo lugar veremos el obstáculo para la bendición. Y en tercer lugar veremos la impartición de la bendición. Me disculpan, me equivoqué en el escrito, pero me di cuenta rápidamente. Entonces pasemos a ver en primer lugar la petición de la bendición. Dice el texto que entonces llamaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos. Vamos a trasladarnos, y ese es el estudio bíblico, trasladarnos a esa época, trasladarnos a esa escena. Tenemos que ir allá. ¿Recordamos lo que estaba sucediendo? Lo vimos en 6 sermones anteriormente. El Señor Jesús era seguido por multitudes, sanaba a los enfermos, y de repente se aparecen unos fariseos y maestros de la ley y le dicen: Maestro, dinos algo. ¿Es permitido el divorcio por cualquier causa? Ya hemos estudiado este texto en 6 sermones. Y podemos concluir que el Señor les dijo: ustedes están equivocados, piensan que el matrimonio es una maldición. Pero el matrimonio es una bendición. Desde el principio Dios diseñó el matrimonio para que sea una bendición. La pregunta es: ¿cuál es el producto? Y como lo vimos la semana anterior, en la bendición de Dios para el matrimonio, ¿cuál es uno de los frutos o de los productos del matrimonio bendecido? Los hijos, ¿cierto? Los hijos. El Señor dijo: fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. Ahora, si el Señor estaba enseñando que el matrimonio es una bendición y que el fruto del matrimonio son los hijos, por lo tanto los hijos son una bendición también, pues es lógico que aquellas personas que iban con sus niños fueran a buscar la bendición del Señor. Que ellos quisieran ir a que el Señor les bendijera. El Señor estaba hablando de maldición, mientras los fariseos y maestros de la ley enseñaban: bueno, el matrimonio es maldición. Si el matrimonio es maldición, por ende los hijos son maldición. Pero ellos oyeron al Señor Jesús diciendo: no, el matrimonio es bendición, gran bendición, y el fruto del matrimonio también es gran bendición. ¿Tú te imaginas allí? Oh, el Señor dice que los hijos son bendición. Voy a correr a Él para que me bendiga a mi niño, a mi niña. Ahora, ¿por qué correr a Él a que lo bendijera? Hombre, es que el primer versículo dice que el Señor Jesús sanaba a los enfermos. Y todo el texto de los evangelios nos habla de cómo el Señor Jesús tocaba a los enfermos, oraba por los caídos, por los necesitados, por los pobres, por los endemoniados, por los leprosos, y recibían gran bendición. Es una lógica, hermanos. Si yo veo que hay una gran bendición, ¿a dónde voy a correr yo? Pues a la gran bendición. Por eso aquellas
gentes quisieron correr al Señor Jesucristo para que Él le tocara a sus niños y se los bendijera. Ahora, las gentes trajeron al Señor Jesús también por otro motivo. No era solamente que tenía poder sanador, que tenía poder de bendición, sino que el Señor mostró un gran amor por las gentes, un gran amor por los necesitados, por los ciegos, por los leprosos. Pero es hermoso ver cómo Él tuvo un gran amor por los niños. ¿Se acuerdan cuando Jairo vino y le dijo: Señor, mi hija está muriendo? ¿Qué hizo el Señor? Dijo: no importa, yo voy a tu casa. Y fue a su casa y la niña fue sanada. ¿Recuerdan hace unos 2 o 3 meses cuando estudiamos Mateo capítulo 18 y que veíamos cuando el Señor le habló y les puso como ejemplos, como un ejemplo, ¿a quién fue? A un niño. Y acordémonos que en esa ocasión les decía, yo creo que con todo el amor le llamó al niño y el niño corrió allá y lo puso en su canto, no sé, no sabemos porque no lo dice exactamente la Biblia, pero él con toda la ternura le dijo: mira, ustedes tienen que hacerse como este niño, porque de ellos así es el reino de los cielos, de aquellos que acuden a Cristo. Era costumbre del Señor bendecir a los niños y amar a los niños. Él tiene un corazón, no tenía, Él tiene un corazón. Hoy el Señor Jesús tiene el mismo amor y la misma compasión por los niños. El Señor Jesús en los cielos está sufriendo por los niños que sufren violencia en esta tierra, por los niños que son violados, por los niños que son metidos a las drogas, por los niños que son usados como carritos, por los niños que son violentados y asesinados, por los niños que son abortados. Él se duele en su corazón, porque son niños. Podemos decir conforme a este texto, como dice la canción de los niños, Jesús ama a los niños. Es una realidad. Hoy el Señor tiene compasión por los niños. Pero hermanos, no solamente compasión por esos niños que están sufriendo en las calles, esos niños que están sufriendo en el mundo. El Señor tiene compasión por los niños de la iglesia. Y desde 2 puntos de vista: los pequeñitos, los menores de edad, como Mateito, como Antonella, Isabela, como Sebastián, y los niños que frecuentemente vienen a la iglesia aún, que ya casi no es un niño, pero sigue siendo Juan Diego, Juan Andrés, se me olvidaba. Él tiene un gran amor por ellos. Él tiene un gran amor por ellos. Hemos meditado en ello, en el amor que el Señor Jesucristo tiene por los niños. La pregunta es: ¿el Señor Jesucristo tiene amor por los niños? Y Él espera que los padres traigamos a los niños a su presencia para que los bendiga. Es lo que Él dice en este texto. Es lo que nos enseña en este texto. Como padres estamos trayendo a nuestros niños para que los bendiga. Como padres estamos trayendo a los niños del mundo para que Él los bendiga, para que Él los saque de las mazmorras, de las prisiones en donde ellos están sometidos. Grande enseñanza nos da este pasaje para aplicarla en nuestra vida, en nuestra iglesia. Los niños necesitan a Cristo, los niños necesitan su salvación, los niños necesitan de su amor, los niños necesitan de su bendición. Y los adultos tenemos el santo deber de traer a los niños a Jesús para que Él los bendiga. Debemos tener una actitud decidida para conducirlos a Jesús. Y ese conducirlos a Jesús es tomarlos. Imaginémonos cómo estaban allá en las multitudes, el papá quizás con sus 2 niños. Ayúdame a Antonella, ven para acá. Imagínate que yo soy un padre o un tío que va con la niña porque el Señor Jesús está haciendo milagros, porque el Señor Jesús está bendiciendo a la gente. Y yo digo: mi niña, vamos a donde el Señor Jesús, y hay multitudes allá, y la niña, ¿qué diría? Papi, yo no puedo ver al Señor Jesús. Y entonces yo tomo a la niña y la cargo. ¿Ya ves al Señor Jesús? ¿Ya estás viendo al Señor Jesús? Sí, ahora lo veo. Y voy con la niña. Y de pronto la gente se va adelantando hasta que llegan a la presencia del Señor Jesús. Señor Jesús,
Señor Jesús, bendíceme mi niña, bendíceme mi niña. Yo quiero que tú le pongas las manos a mi niña. Porque esas manos que tú has puesto sobre los sordos, ellos han recibido el oído. Y sobre los ciegos se han recibido la vista. Y sobre los enfermos se han sido sanados. Eso quiere el Señor Jesús, que traigamos a nuestros hijos a su presencia. La pregunta es, ¿estás trayendo a tus niños decididamente a su presencia? ¿Qué estás haciendo como padre para levantar, cargar y acercar a tus hijos a la presencia del Señor? ¿Qué está haciendo la iglesia? Nuestra iglesia, río de gracia por los niños. ¿Cuánto nos importan los niños? Pero no solamente hablemos de estos niños. Hay otros niños, los pequeñitos, los que están llegando a Cristo, que son niños espirituales. Los estamos cargando, los estamos llevando, acercándolos al Señor Jesucristo. ¿Qué está haciendo la iglesia por los niños? En este mundo moderno, los padres, aún siendo cristianos, se preocupan por llevar a sus hijos ¿a dónde? Al conocimiento, a la escuela. Desde pequeñitos, vemos niños de meses que la mamá va y se lo entrega a una sala cuna, va y se lo entrega a un tío podrido, va y se lo entrega a un abuelito con deseos impuros, con grosería, con pecado. Y así, luego van y se lo llevan a un jardín infantil y se lo entregan allá a unos profesores que ni sabemos de dónde vienen, ni qué costumbres tienen, ni nada. Y luego van y los entregan a un colegio, y algunos de esos del estado, donde ya vemos qué hacen con ellos. ¿Y cuándo van a venir los niños a Jesús? ¿Cuál es la consecuencia de esos niños que les entregamos al mundo? Que el domingo no quieren ir a la iglesia, que el domingo no quieren escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo los ha enredado con sus argumentos, con sus falacias, con su pecado, y el mundo les ha hecho creer que eso es lo bueno, que eso es lo deleitoso, que ir a la iglesia es feo. Voy a aguantarse allá, el pastor gritó en 1 hora, voy hasta las 12:30 aguantando hambre. No, mejor no vamos a la iglesia. Los padres hoy en día están llevando a sus hijos a la educación, los están llevando a la diversión. ¿Qué hace un padre un domingo? Vámonos por el centro comercial y monten todos esos muñequitos. ¿Qué quiere de Navidad, mi chinitico? No, yo quiero un... ¿Cómo se llaman los aparatos nuevos? ¿Xbox? Play, Xbox todavía. Y el papá, pues así le compra uno. No importa la millonada que valga. ¿Para qué? Para tener embobado a su hijo mientras él hace otras cosas del mundo y del pecado. ¿A dónde están llevando los padres a sus hijos? A los avances tecnológicos. Para un celular. Niños de 3 años que manejan el celular mejor que Héctor. Los entregan a las guerras, a las tinieblas, y los empujan al mundo de pecado. Pero ¿cuál es la orden del Señor? Que los padres traigan a sus hijos a Jesús para que los bendiga con salvación y vida eterna. Los padres debemos tomar tiempo para que nuestros hijos conozcan al Señor, el Señor los toque, el Señor los bendiga, el Señor les dé salvación y vida eterna. Quiero hablar muy específicamente a los padres. No importa la edad que tengas. Hoy no está la hermana Cruz y me da mucho pesar, pero tengo libertad para hablar de ella. ¿Qué ejemplo de mamá? Tiene unos bebecitos como de 50 hasta 40. Bebepótamos los llamamos cariñosamente, y si ven el video, no me importa, los amo mucho a ellos. Pero ¿cuál es el sentimiento de la hermana Cruz? ¿Cuál es la petición de oración? Pastor, ore por mis hijos. Me lleva a su casa para que ore por sus hijos, para que les enseñe el evangelio a sus hijos, a sus nietos y aún ya a sus bisnietos. Porque ella quiere traer a sus hijitos
de 50 años al Señor Jesús. Padre, ¿tú qué estás haciendo con tus hijos? ¿A quién los estás entregando? Padre, ¿te estás preparando para enseñar a tus hijos en el temor del Señor? Padre, tú estás viniendo fielmente a la iglesia los domingos para llevar a tu casa el alimento espiritual, la leche no adulterada para darle a tus hijos en la semana, o los estás poniendo a aguantar hambre y los estás entregando al mundo. Me da tristeza ver padres inconscientes que no se dan cuenta que sus hijos van al infierno y todavía osan llamarse cristianos. No, yo voy a la iglesia donde el pastor Héctor, o a la iglesia donde el pastor Andrés, o donde el pastor Pedro. No, no es ir a la iglesia. Estás recibiendo la palabra, estás orando por tus hijos. Aquí los martes 4 o 5 pelagatos nos reunimos a orar. ¿Por qué? Porque a los demás no les interesan sus hijos. Los demás no quieren orar por sus hijos. Los demás no quieren aprender la palabra para llevársela a sus hijos. ¿Y qué pasaría si en este momento pregunto, ¿cuántos de ustedes hacen diariamente el altar familiar en sus casas, convocando a sus hijos a leer la palabra? Dejen de ver el programa, dejen de ver la novela, suelten ese computador, suelten ese celular y vamos a orar. Y vamos a aprender la palabra del Señor. Si les digo que levanten sus manos, posiblemente 2 o 3 lo harían. ¡Qué vergüenza! Y después decimos, y mis hijos se fueron al mundo, ¿por qué? Y mis hijos están en una cárcel, ¿por qué? Si yo soy cristiana y si yo viajo en la iglesia. Porque tú no estás llevando a tus hijos a Cristo. Y la enseñanza de este texto es que aquellos hombres tomaban a sus hijos, aquellas mujeres tomaban a sus hijos y se los llevaban y se los soltaban al Señor Jesús, se los entregaban al Señor Jesús. Señor Jesús, bendígalos. Señor Jesús, sánalos. Señor Jesús, sálvalos. Señor Jesús, tócalos, porque tú tienes poder. Ellos reconocieron en Cristo el poder, reconocieron la autoridad, recibieron del Señor Jesús el amor. Hermano, levántate como padre responsable delante de Dios. Levanta a tu hijo, carga a tu hijo y acércalo al Señor, porque esa es la única herencia que tú le puedes dejar a tus hijos. Tú podrás darle universidad, tú podrás dejarles una empresa, una profesión, un hogar, mucha plata, pero ellos con eso no hacen nada. Dales a Cristo y lo te darán todo, la vida eterna, y la vida eterna lo es todo. El hombre sin Cristo, aunque tenga las mayores riquezas, no vale nada. Aunque sea el hombre más paupérrimo, pero con Cristo en su vida lo tiene todo. ¿Qué herencia le vas a dejar a tus hijos? Pero no solamente la herencia que le vas a dejar. ¿Sabes una cosa? Cuando tú llegues al tribunal de Cristo, Él te va a decir, ¿y dónde están tus hijos que te di? Y te va a pedir cuentas por ellos. Padre, de Navidad le di el Xbox, lo mandé a la universidad, le pagué el mejor colegio, le compré todos los libros, zapatillas Nike. No. Se hundió en lo profundo del infierno, porque tú no le enseñaste la palabra. Pero hermanos, no es solamente para los padres. La iglesia tiene el mismo deber. La iglesia no puede separar a los niños de la enseñanza, de la predicación. Muchas personas me han preguntado, pastor, ¿y por qué nosotros no tenemos escuela para niños? Porque muchos padres se quieren desembarazar de sus hijos y soltarlos para que me deje oír la predicación contento. No, los hijos tienen que estar aquí con los papás, para que escuchen la palabra de Dios. Y saben una cosa, algunos hijos van a llegar a su casa y le van a decir, papá, el pastor habló de ti, tú no haces altar familia, tú no haces devoción, tú no me estás llevando a Cristo, y lo que yo más necesito en mi vida es Cristo. La
debe orar, debe predicar y aún ejercer disciplina eclesiástica sobre los niños. Aquí, cuando hay niños que se han comportado mal, y lo hice hace años con Juan Andrés. Un día, él ha sido siempre muy juicioso. Creo que fue con Juan Andrés, sí. Se empezó a comportar mal, o fue con Juan Fernando, no recuerdo. Se empezó a comportar mal. Paré el sermón, paré la predicación y le dije: Juan Fernando o Juan Andrés, tú eres un niño muy juicioso, tú eres un hijo de Dios, debes comportarte ante la palabra de Dios. El niño me miró, no ocurrió. ¿Por qué el pastor tiene que hacer eso? Porque los papás en la casa no lo hacen. Porque los papás en la casa no están formando a sus hijos en el temor y en la reverencia del Señor. Bueno, pero si los papás no lo hacen, la iglesia debe hacerlo, el pastor debe hacerlo, amén. La iglesia debe tener una seria preocupación por la niñez. Por la niñez de la iglesia, pero también por la niñez del mundo. Cuando nosotros nos hemos reunido un sábado, un domingo, un lunes festivo, para dedicar una mañana a orar al Señor, pidiéndole para que se frene esta blasfemia, esta porquería llamada aborto. ¿Cuándo? Y me avergüenza cuando estaba preparando el sermón. Este sermón me toca a mí. Y el año entrante, si Dios lo permite, tendremos más convocatoria de oración. Vamos a ver cuántos padres vienen a orar por sus hijos. Vamos a tener un tiempo de oración, un sábado, un lunes festivo, de 6 a 12. Solamente orar por nuestros hijos, orar por nuestra familia, orar por el evangelismo para nuestros hijos, para nuestra familia. Ellos necesitan a Cristo. La iglesia debe tener una seria preocupación por la niñez, los de la iglesia y la niñez del mundo. Pero cuando me refiero a la iglesia, no me refiero a la institución de la iglesia. Río de Gracia debe tener compromiso. Tampoco me refiero a los líderes de la iglesia, el pastor Héctor, los diáconos, el hermano Edson, que frecuentemente nos enseña la palabra. No me estoy refiriendo a eso. Cuando hablo de iglesia me refiero a ti. Tú tienes responsabilidad con los niños. Pastor, yo todavía no tengo niños. No importa, el mundo está lleno de niños perdidos sin Cristo, que necesitan tu oración, que necesitas que tú le evangelices, que necesitas que tú le hables. Amén. En segundo lugar, vamos a ver el obstáculo para la bendición. Dice: pero los discípulos reprendían a quienes lo llevaban. En contraste con el gran amor de Jesús por los niños, sus seguidores, sus apóstoles, reprendieron a los padres. En la cultura de la época, tanto las mujeres como los niños tenían menos valor en la escala social. Y el hecho de que las gentes vinieran a pedir bendición para los niños era una intromisión, era una molestia. Ellos consideraron que era una molestia para el maestro. ¿No ven que está enseñando? Los apóstoles pensaron que a lo mejor el Señor Jesús no querría ser perturbado y pretendieron protegerlo. Esta no es una mala actitud, en realidad. Ellos tenían una buena intención, pero el infierno está lleno de buenas intenciones. Ellos olvidaron preguntarle al Señor cuál era su voluntad. Ellos se fueron y rechazaron a las gentes que venían con sus niños. No molesten con eso. Déjenos aprender la gran enseñanza. Y el Señor nos dice: no. ¿Cuál era la voluntad de Cristo el Señor? ¿Cuál era la voluntad? La voluntad del Señor era recibir a los niños. Por eso, hermanos, es más importante buscar la voluntad del Señor que pretender hacer algo bueno para Él. A lo mejor los apóstoles consideraron que la enseñanza era muy importante, pero que bendecir a los niños era algo secundario. ¿Qué es lo realmente importante? A veces nos afanamos por cosas que no son realmente importantes. Para el Señor lo importante no era el conocimiento, no era la doctrina, no era el discipulado, no era la teología. Para el Señor lo importante era la vida de aquellos niños. La vida. ¿Por qué? Porque Él vino al mundo por esos niños. Porque esos niños también están muertos en sus delitos y pecados.
El Señor bajó al mundo, se humanó por nosotros. ¿Qué es lo verdaderamente importante para ti? Que tu hijo sea un gran profesional, que tu hijo sea un gran empresario, que tenga mucho dinero, que se destaque en el mundo. O lo más importante para ti es que sea un hijo de Dios, bendecido por Cristo, con la salvación y vida eterna dada por Cristo. Que para ti lo importante sea lo que para el Señor Jesús es importante. ¿Y qué es para el Señor Jesús lo importante? ¿Por qué vino Él? Por la vida eterna y para establecer el reino de Dios en los hombres. Tus hijos necesitan que Dios establezca su reino en ellos a través de Cristo el Señor. Ahora, aquellos discípulos le pusieron impedimentos a aquellos padres. ¿Cuántos impedimentos ponemos nosotros como creyentes a los pequeñitos que necesitan la bendición de Dios? Llegamos a ser piedra de tropiezo porque consideramos que es más importante lo que a nosotros nos interesa y no vemos lo que es importante para Cristo. ¿Qué está haciendo la iglesia por sus propios niños? ¿Qué hace la iglesia por los niños perdidos? ¿Consideramos el reino de Dios y la vida eterna como lo más importante para los niños? Históricamente la iglesia ha puesto impedimento para que los niños vengan a Cristo. ¿Cuántos y cuáles son los impedimentos que nosotros ponemos hoy para que los niños no vengan al Señor? Y esto es importante que lo meditemos. Es importante que lo hablemos posteriormente en un conversatorio, en un foro. ¿Cuánto importan los niños? Hace algunos años hicimos una labor con niños. Quizás esa vez no fue fructífera. Pero ¿saben una cosa? Aquí hay una familia que comenzó por los niños, específicamente por un niño. Hoy en día es un adulto, un universitario. Y gloria a Dios por él. Pero ese niño entraba a mi estudio, a lo profundo de mi casa, y me decía: oiga, don Héctor, y hoy no nos va a predicar la palabra. ¿Cómo así que usted no nos va a predicar? Usted es un hombre de Dios, ¿por qué no nos predica la palabra? Por la fidelidad de Dios, hoy Él está aquí en la iglesia. Y quiero decirlo, es el único discípulo del Instituto Bíblico. A todos se les ha invitado, pero el único que viene es Él. Tremendo eso, hermanos. ¿Cuándo te va a importar el reino de Dios? ¿Cuándo te vas a dar cuenta que la inversión en los niños es la mayor inversión del reino? Padres, consideren que lo más importante para sus hijos es el reino de Dios y la vida eterna. Iglesia, considera que los niños necesitan la palabra de Cristo. Los niños necesitan la oración, las enseñanzas del reino. No les ofrezcan diversiones. Iglesia, que no ve que los niños del mundo cada día están más distantes de Cristo, que se están perdiendo y que necesitan urgentemente ser traídos a Jesús en oración, en evangelismo, en traer sus vidas al reino de Dios. Iglesia, no pongas más impedimentos como los discípulos. Ahora miramos que los padres iban con fe. Ellos esperaban la bendición. Pero ¿qué sucedió? Hubo un impedimento. Y así es. Cuando vienen las bendiciones del Señor, el Señor siempre está presto a bendecirnos. Pero cuando nosotros vemos que hay un impedimento, decimos: ah, no, nos devolvemos. No. Ah, es que yo no veo nada en mi hijo. Sigue siendo lo mismo. Dice: tú no tienes que ver en tu hijo. Tú tienes que ver en Cristo. El que está haciendo la obra no es tu hijo, el que está haciendo la obra es Cristo. Y siempre habrán impedimentos. Pero Cristo está haciendo la obra. Y como dice, al final, Él lo bendijo, impuso las manos. Y hasta que no hizo esto, no se visitó. Él tiene su propósito y Él lo va a cumplir. Bienaventurado todo aquel que se dispone para que en Él se cumpla el propósito de Dios. Sin duda alguna, mi Dios pues cumplirá su propósito en ti. Amén. Amén. Finalmente vamos a ver la impartición de la bendición. Vamos a ver qué sucedió. Pues vemos
Los padres vienen y traen a los niños. Quieren la bendición. Los apóstoles, los discípulos dicen, no, 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 molesten al Señor. Y entonces, ¿qué sucede? Versículos 14 y 15 dice, Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Y después de poner la mano sobre ellos se puede. De la actitud de los discípulos el Señor les reprende. El Señor está reprendiendo a todo aquel que impide que los niños vengan al Señor. Y el Señor les da una orden. Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Él sabía que ellos tenían una gran necesidad, la salvación, el perdón de sus pecados. Y esta necesidad no se puede suplir sino mediante una relación salvífica con Cristo el Señor. Esta es la razón más importante por la que los niños deben venir al Señor. Si los niños no necesitaran a Cristo, sus padres no los habrían traído, ni tampoco Él los hubiera recibido. Y mucho menos este texto lo habría escrito el Espíritu Santo en su Sagrada Escritura. Es que los niños nacen pecadores. Todos los niños nacen pecadores, no hay niño bueno. Todos los niños tienen una naturaleza pecaminosa imputada desde Adán. El Salmo 51:5 dice, yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Desde el mismo momento de la concepción, David ya era pecador. Y no solamente David, sino Héctor, Pedro, María, Ángela, Nubia, todos nacemos en estado de pecado o somos engendrados en estado de pecado. Romanos 3:23 dice, pues todos han pecado. ¿Quiénes son todos? Todos. Niños, adultos, curas, monjas, pastores, todos, por cuanto todos han pecado, están privados de la gloria de Dios. Y Romanos 5:12 dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. No hay uno solo que no peque, todos pecamos. Pero no solamente pecamos con el pecado original, también traemos una herencia pecaminosa. Mis padres fueron dos pecadores. ¿Qué producto, qué fruto van a tener? ¿Quién será su hijito? Sí, pero un pecador al cuadrado. Un pecador multiplicado. Dos pecadores producen un hijo pecador al cuadrado. Es una realidad. Por eso el pecado se potencializa cada vez más, porque los pecadores producen hijos pecadores al cuadrado. Ahora, no solamente la herencia pecaminosa, también está que los niños desde muy pequeña edad ya manifiestan su pecaminosidad con sus pecados personales. O si no, miren lo que sucede con los niños cuando les molesta el pañal o cuando les da hambre, si no forman la pataleta. ¿Y qué es lo que sienten las mamás desde el vientre? Se ponen felices y contentas. Dicen, ay, el niño va a ser futbolista, me está dando pataditas. ¿Qué es eso? Manifestación del pecado. Él no está satisfecho ahí, él está incómodo. Es el mejor lugar. Él está incómodo. Él está casi como en el cielo, pero él está incómodo. Esa es la naturaleza pecaminosa del hombre, desde el mismo vientre de la madre. Pecado original, pecado heredado y pecado volitivo. Todos los niños han pecado. Por lo tanto, todos los niños necesitan ser traídos a Cristo para salvación. Y esto no puede ser impedido por nadie, ni siquiera por sus padres, ni en descuido espiritual, ni en autoridad. Hay muchos padres que descuidan espiritualmente a sus hijos y les dejan hacer lo que se les dé la gana. Hermano, ¿y por qué no trajiste al niño? No, él se quedó en la casa. Es que a él no le gusta el culto. Padre irresponsable. ¿Cómo le va a alcahuetear el pecado a su hijo? ¿Por qué le está dando una patada para que se vaya a la séptima paila del infierno? Eso es lo que estás haciendo cuando impides que tu hijo crezca en el conocimiento de Dios, venga al conocimiento de Cristo. Hay veces que los padres mismos le dicen, el papá creyente quiere llevar a su hijo a la iglesia y la mamá no creyente dice, no me lleva el niño por allá, no me lleva la niña por allá. Los mismos padres en su ignorancia le prohíben, le impiden a sus hijos.
Hay padres que le arman fiesta a sus hijos el domingo. No, este domingo no vamos a la iglesia. ¡Qué pereza! Todos los domingos lo mismo. Todos los domingos, ahí hablándome de pecado, de arrepentimiento, de fe, de Cristo. No, yo ya estoy cansado de eso. Vámonos este domingo para el Parque de las Ballenitas, el Parque de las Aguas, y disfrutamos y descansamos. No, este domingo no hay que ir a la iglesia, tenemos que hacer mercado. Es el día de lavar la ropa. ¿Sabes qué estás haciendo? Le estás impidiendo a tus hijos venir a Cristo. Estás cometiendo un terrible pecado contra tus hijos. Estás abriéndole de par en par las puertas del infierno a tus hijos. La pregunta es, ¿quieres que tus hijos se vayan para el infierno? ¿Quieres ver desde el cielo? Quizás sí, tú salvo, pero tu hijo en el infierno. ¿Quieres ver a tu hijo metido en una cárcel? ¿Quieres ver a tu hijo sufriendo el pecado en este mundo? Lo que tú has sufrido también. Yo no quise ver a mis hijos en la esclavitud, en las garras del pecado, en las mazmorras del vicio, de la droga, del alcoholismo donde yo estuve. Por eso el Señor me dio la gracia que desde pequeñitos, desde el mismo vientre de su madre, orábamos, les enseñábamos la palabra, tenían que ir al culto y se tenían que comportar bien en el culto. O si no se usaba la varita de corrección. ¡Ay, qué padre tan infame! ¡Qué padre tan malo! No, gracias a Dios por los hijos que el Señor nos ha dado. Porque lo que tú enderezas desde chiquito quedará derechito por el resto de sus vidas. Esa es la promesa que el Señor hace. ¿Amén? Amén. No impidan que sus hijos vengan a Cristo. Hoy muchos argumentan que es que los niños no entienden para que llevarlos al culto. Hoy muchos argumentan, no, pero es que dejarle a los niños las decisiones, ellos pueden decidir. Y aún el Estado argumenta, los niños tienen derechos, tú no les puedes obligar a que vayan al culto. Falso. El deber de un padre sobre la ley del hombre está la ley de Dios, y la ley de Dios, la orden de Dios para los padres. Tu hijo debe ser llevado a Cristo. No se lo impidas. Ahora, dada la orden, el Señor procede a argumentar la razón. Y Él dice, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Y esta frase ha sido objeto de interpretación equivocada y de prácticas equivocadas. Muchas. El texto es claro. El texto nos dice, el reino de los cielos es de quienes son como los niños. Muchos interpretan que Jesús pone como ejemplo la virtud de los niños. Pero si los niños tuvieran virtud en sí mismos, una virtud como ingenuidad, o sea, no pecado, una virtud como fe, ¿para qué traerlos a Jesús? El texto no nos dice que los que tienen el carácter de los niños entrarán en el reino de Dios. El texto nos dice, nos habla de los que vienen a Cristo. Dice, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Porque de tales, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. No vemos aquí ninguna virtud exaltada, sino que vemos una acción exaltada. Los que son como los niños que vienen a mí, ellos reciben el reino de Dios. No podemos confundirnos y decir que al tener un carácter de ingenuidad, de ternura y de gracia como el de los niños, ya se es merecedor del reino. Nadie, ningún hombre merece el reino. Todos los hombres no merecemos una cosa, el infierno eterno. Nadie es merecedor del infierno, del reino. Tampoco podemos decir a las gentes que se deben comportar como niñitos para entrar en el reino de los cielos, porque esto ya es imposible. Hemos sido corrompidos por el pecado, ya es imposible volvernos como niñitos. Entonces, ¿qué es lo necesario para entrar en el reino de los cielos? Para entrar en el reino de los cielos, lo necesario tanto para niños, como para adultos, como para ancianitos, como para los más terribles pecadores, como para los más piadosos, religiosos, lo único necesario para entrar en el reino es venir a Cristo y recibirle como Salvador y someterse a Él como Señor y Rey. Mira, el objetivo es venir a Cristo para que venga el reino de Dios. La frase está ligada. Vengan a Cristo porque eso es el reino de Dios. Ellos deben venir a Cristo
Cristo para someterse al reino de Dios. Los hombres necesitamos ser traídos a Cristo para que Él establezca su reino en nuestra vida, para que Él sea el Rey. La fe nos conduce a comprender que el reino del pecado en nuestras vidas es la perdición y el infierno, y que el Evangelio es Cristo reinando en nosotros. Venir a Cristo es una transformación de vida, es un cambio de reino, y este es el llamado para todos. Y a esto es a lo que nos llama el Señor. A esto es a lo que te llama a ti el Señor. ¿Qué nos habla el texto en esta mañana, en este día? El texto nos habla de personas, de padres que estuvieron dispuestos a traer a los niños a Cristo. Pero también nos habla del amor y de la disposición de Cristo para recibir a los niños. ¿Y qué implicaciones tiene ello? ¿A qué responsabilidad somos llamados? ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente a este ejemplo? En primer lugar, quiero hacer un llamado a los niños. Mateíto, Isabela, Juan Andrés, Juan Diego, Sebastián y Isabela, de todos los niños, de los padres a los niños. Los niños, como pecadores, están destituidos del reino de Dios. Niños, ustedes no son la última Coca-Cola del desierto. Ustedes no son angelitos. Si sus papitos les han dicho que ustedes son angelitos, les han mentido. La Biblia dice que todos somos pecadores. Ustedes son pecadores. Y por ser pecadores, están destituidos del reino de Dios. Y solo les espera un juicio eterno en el infierno. Por eso, ustedes necesitan venir a Cristo, niños. Pero no es un asunto de decir, yo cuando tenía 7 años vine a Cristo. Yo voy a la iglesia desde que mi mamá me tenía en el vientre. No, no es un asunto de ir a la iglesia, es un asunto de venir a Cristo y recibir su bendición de vida eterna. Ustedes, niños, necesitan transformación de vida diariamente. Ustedes necesitan someterse al reino de Dios, porque su naturaleza de pecado les lleva a rebelión contra el reino, contra la autoridad de Dios. Ustedes necesitan someterse al reino de Dios. Pero no solamente ellos, sino niños, ustedes tienen una gran responsabilidad de traer a otros niños al reino. En su colegio, sus vecinitos, sus compañeros de juego. Háblenle de Cristo y que ellos puedan ver en ti a Cristo. Amén. También quiero hacerle un llamado a los padres. Tu deber es traer a los niños a Cristo. Padre, deja tu irresponsabilidad con tus hijos. No es un asunto de ir a la iglesia, es un asunto de venir a Cristo y de traer a tus hijos a Cristo. Clama hoy al Señor para que transforme tu vida y te muestre, te abra los ojos de qué le está pasando a los niños del mundo y de qué les espera a los niños del mundo. No crean que ellos van a ser eximidos del infierno. Ellos van a estar en el infierno. Cuando el Señor vino a Sodoma y Gomorra, Abraham le dijo a Dios: Señor, ¿y por 50 vas a traer? No, si hay 50 justos, aún si hubiera 50 justos, ¿rearías? No, si hay 50 justos, no los rearías. Bueno, Señor, quizás hayan 45, quizás 40, quizás 30, y llegó a 10. Y el Señor le dijo: si hay 10 justos, no raeré a Sodoma y a Gomorra de la faz de la tierra. ¿Y qué sucedió? El Señor borró de este planeta a Sodoma y Gomorra. Los borró, los acabó. ¿Creen ustedes que eso era una población de solo adultos? ¿Creen ustedes que no habían madres embarazadas, niños recién nacidos? Claro, claro que lo sabían. Pero como sus padres no habían traído a sus hijos a Cristo, los llevaron al infierno. Y fueron quemados con todos los pervertidos de Sodoma y de Gomorra. ¿Quieres eso para tus hijos? ¿Quieres eso para tus hijos? ¿Cierto que no? Entonces tráelos a Cristo. Entonces tráelos a Cristo, porque es tu santo deber. No me vengas a decir: pastor, yo soy cristiano, pero mi hijo se queda en la casa. No, Señor.
Hoy mi hijo no vino, yo no tengo autoridad con él, mi hijo mayor no vino, pero ya me mandó a decir, me pidió, mi hijo mayor cuando ella llegó, estaba un poco enfermo. Wow, yo no me di cuenta que, pero estaba enfermo, Salomón me dijo, Juan David está muy enfermo, si él no hubiera venido estaba bien dispensado, pero desde pequeñito se le enseñó a venir a Cristo. Desde pequeñito se le habló de Cristo, se hizo altar familiar, se le enseñó la palabra y lloraba porque no le gustaba. Es que a los niños no les gusta la palabra. ¿Por qué? Porque son pecadores. Ellos necesitan redención. ¿Quieres que tus hijos se vayan para el infierno? Padre, tienes una gran responsabilidad. Pero este es un llamado también a los que no han creído en el Evangelio. Quizás tú has dicho, uy, qué cosa tan dura es el Evangelio. No, no es dura. Lo más hermoso de este pasaje es que dice que el Señor Jesucristo recibió a los niños, y yo me supongo, no dice allí, pero los abrazó. Nuevamente te voy a pedir el favor. Yo me imagino al Señor Jesucristo. Mauricio trae a su niña. Ven para acá, ven. Yo me imagino a Mauricio trae a su niña y el Señor Jesucristo la abraza. Oh Padre, ten misericordia de esta bebé. Bendícela, Señor. Padre, yo la bendigo. Padre, para ella está la vida eterna. ¿Qué es lo más importante de este texto? ¿La condenación de los niños? No, ese amor tan grande que el Señor Jesucristo tuvo por los niños. Y ese amor está disponible para ti hoy. Si tú no crees en el Señor Jesucristo, ven a Cristo. Él tiene un gran amor por los niños y por todos aquellos que vienen a Él. Él dice que todo el que a Él viene, todo lo echará fuera. Él bendice a todo aquel que corre a Él. Si tú eres padre y te ha dado duro esto hoy corre a Cristo y dile, Señor, he pecado, perdóname y transfórmame. Hoy el Señor te llama, ven a Cristo, porque si no vienes a Cristo, irás a la muerte eterna. Hoy el Señor te dice, ven a mí y recibe mi bendición. Corre a Cristo, ora, clama por el perdón de tus pecados, clama por tu salvación, porque Él es fiel y justo, porque Él tiene un gran amor para todo el que a Él viene. Amén. Este es un llamado para ti también, hermano. No es sencillamente decir soy salvado, voy a la iglesia, soy una buena persona. Y a veces te comportas como un niño. Eres moralmente aceptable ante el mundo. No, no se trata de eso. Esta no es la fe. La fe es el conocimiento de Cristo como Señor y Salvador. Pero no solamente como Salvador, como Rey. Porque el Señor dice, de los que vienen a Cristo es el reino. O sea, el Señor establece reino en ti. ¿Quieres saber si eres cristiano? Muchos hermanos vienen a mí y me dicen, pastor, yo no cómo sabes si es cristiano, si es algo muy sencillo. Cristo establece su reino en ti. ¿Estás viviendo bajo el reino de Cristo? ¿O estás viviendo todavía bajo el reino del pecado? Creyentes, si estás viviendo en el reino de Cristo, debes venir al reino de Cristo. Debes someterte a su gobierno. Debe venir a la palabra, debe venir a la oración, debe venir a la fe, debe venir a los medios de gracia. Debes someter tu vida al gobierno de Cristo. Debes formar parte activa del pueblo de Cristo, que es su iglesia. Debes vivir permanentemente en la bendición de Cristo y debes ser instrumento para su gloria. Amén. Pero también este es un llamado para todos como iglesia. No sé si te hayas estremecido. Cuando estuve preparando el sermón fui muy estremecido. Y no crean que lo preparé esta mañana. Lo tuve que terminar esta mañana. Sé que hay muchas cosas más que decir, pero fui supremamente estremecido. Anoche lo tenía listo. A las 10 de la noche ya estaba listo el sermón. Lo podía haber impreso y haberlo expuesto. Pero aún en la noche el Señor taladraba en mis oídos y me estremecía la situación tan terrible en que están los niños. Y la gran necesidad que el mundo tiene de Cristo y de que se le lleve a los niños el Evangelio. Estremezcamos, hermanos, por lo que la infancia está sufriendo en el mundo y llevémosle el Evangelio, empezando por casa. El Señor sea la gloria en su iglesia por siempre.
A Cristo sea toda la gloria en su iglesia. Que la iglesia bíblica Ríos de Gracia sea una iglesia que trae a los niños a Cristo. Sea una iglesia que no impide que los padres traigan a los niños a Cristo, sino que impulsa a los padres para que traigan a sus niños a Cristo. Que la iglesia bíblica Ríos de Gracia sea ese cuerpo de Cristo que ama a los niños, que abraza a los niños, que bendice a los niños, que toca a los niños, trayendo salvación y vida eterna a ellos. Bendice, Señor, hasta tu iglesia. Bendice a tus niños, porque te lo suplicamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.